Alerta en C5N, estas son las imágenes del tirador de Tel Aviv. Mató a 5 personas a disparos y quedó registrado en este video. Gabriel Michi. Sí, un hombre con un arma larga que empezó a disparar. Ahí vemos cómo quedó ese vehículo que él llega a atacar en el último momento del primer video. Bueno, el hombre fue abatido. Aparentemente, según la información que trascendió, se trata de un palestino que vivía en una zona ocupada por Israel en Cisjordania, por los colonos israelíes ahí en Cisjordania, y que buscó venganza de esta manera justamente en Tel Aviv. Datos para tener en cuenta es que hay como mucha preocupación en los últimos días en Israel porque hubo 3 ataques seguidos en el término de una semana y que dejaron un saldo total de 11 muertos. En uno de estos ataques, un hombre, recordémoslo, nosotros dimos la información, que primero atropelló a algunas personas y después las mató a cuchillazos, incluso en una estación de servicio y en la puerta de un shopping. Fue muy fuerte. Después fue abatido por un chofer de un colectivo que bajó y lo mató a tiros. Y en ese caso se trataba de un hombre con vínculos con el ISIS, que de hecho había estado preso por fomentar el culto al ISIS en escuelas secundarias en Israel, ¿no? Pero bueno, lo que está preocupando a las autoridades es justamente la seguidilla en tan poco tiempo. 3 ataques donde murieron 11 israelíes en los últimos tiempos, que obviamente están generando preocupación. Sí. Y un dato, del otro lado, han dicho, bueno, que históricamente Israel mata mucho más palestinos en la frontera que lo que está ocurriendo allí, digamos. Esto ha dicho alguna fuente del Hamas hablando sobre esta situación particular, porque este fue un palestino el que produjo estos ataques. La respuesta fue que lo que hace Israel permanentemente contra los palestinos deja muchísimos más muertos, ¿no? Ahora, pero es una situación irresoluble, sí, ¿no? La verdad es una cosa impresionante. Pasan los días, pasan los años y lamentablemente este tipo de violencia se repite, ¿no? Algunas de las medidas que veía que estaba tomando el gobierno tenían que ver con estar un poco más atentos a algunos mensajes de odio o intentar rastrear. Hoy en día que quizás las redes dan esa posibilidad. Claro. ¿Es efectivo realmente una medida de estas características en este contexto y con este tipo de episodios? A ver, Israel tiene una particularidad que es también con sus vínculos con Occidente y particularmente con los Estados Unidos, que tiene un desarrollo de la inteligencia a través del Mossad bastante amplio, y también en materia tecnológica, ¿no? En materia de Internet. Desde ese punto de vista, lo que ellos han encontrado es que han florecido algunas como si fuesen redes sociales paralelas, donde se transmiten este tipo de mensajes y de consignas. Y lo que sí venían notando, que les llamó la atención, es que habían reaparecido grupos que defendían al Daesh o al ISIS, digamos, ¿no? Que en los últimos meses no había ocurrido, después de que el ISIS fue derrotado, se supone, militarmente en Irak y en Siria, por un conjunto de fuerzas e incluso por cuestiones increíblemente paradójicas, porque en el combate al ISIS ha participado por un lado Irán, pero por otro lado Estados Unidos, ¿no? Enemigos en otros terrenos, pero que tenían un enemigo común como era el ISIS. Bueno, lo cierto es que después de la derrota militar del ISIS en territorio iraquí, que fueron los últimos focos de resistencia, y en algunos lugares de Siria, habían desaparecido estos contactos de personas reivindicando al ISIS. Bueno, ahora lo que había notado Israel es que habían aparecido en redes sociales alternativas el dato concreto de un mensaje a favor del ISIS, ¿no? Gracias, Gabriel. De nada. El ministro Facebook